Octavio Paz, el Nobel mexicano de literatura, en ese sentido, un gran escritor en la historia de México, tuvo un incidente, digámoslo así, o mejor dicho, don Silvio Zavala, el gran historiador de México y de América. Sus obras son espectaculares y no han sido superadas. Los intereses particulares en la conquista, las reformas borbónicas y su impacto, la encomienda indiana y otros muchos trabajos muy serios, muy cuidadosos y, vuelvo a repetir, hasta hoy no superados, ¿no? Tuvieron un incidente desagradable. Octavio Paz era embajador en la India en 1968. Ya se había separado de Nagarro, ya estaba viviendo con María José Tramini, o ya se había casado, y estaba muy pendiente de lo que ocurría en México. Y supo, por la radio quizá, o en los periódicos extranjeros, lo que había pasado el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Y después de varias décadas, 2 décadas al menos o más, de trabajar en el Servicio Exterior Mexicano, toma la determinación de ponerse a disponibilidad, que era lo que la ley permitía a un embajador. Es decir, se retira de la embajada, aquí ya no puedo, me pongo a disponibilidad. Eso, entre paréntesis, hizo que el presidente Díaz Ordaz, ante una entrevista me parece con Cosío, cuando le preguntaron sobre eso, dijo: no, hombre, ¿ese qué va a renunciar? Acudió al expediente burocrático para que siguiera con todos sus privilegios de empleado. Eso no es cierto. No fue cierto. Bueno, el caso es que don Octavio Paz y su esposa salen de la India y se dirigen a dar un periplo en un barco y se dirigen luego a París. Él había vivido muchos años en París. La señora María José Tramini era francesa. Y era embajador en Francia don Silvio Zavala Vallado, yucateco. Y entonces don Silvio Zavala entra en contacto con el secretario y el subsecretario del ramo para ver qué se hacía con Octavio Paz. Y él contrata inclusive a un bufete de abogados, decimos nosotros, a un despacho, que inclusive hace seguir a Paz, lo espía, porque supuso Zavala que con el prestigio que ya tenía en ese entonces Octavio Paz, iba a denostar al presidente Díaz Ordaz. Entonces él manda y dice: bueno, está prohibido que en un país que tiene relaciones con Francia se ataque al jefe de Estado. Hay que hacer esto y esto. Y le dijo: espérate, le dijo el secretario, cálmate. Bueno, es que hay que denunciarlo y hay que hacerlo. Y entonces el subsecretario de consulados, etcétera, etcétera, le manda una carta a Zavala Vallado donde le da una ración de sensatez y le dice: mire usted, embajador, si usted empieza a atacar y a hostigar a Paz, lo único que va a conseguir es volverlo una figura internacional más célebre de lo que es ahorita. Así que hacer el favor de tranquilizarse de los nervios y dejar en paz este asunto de Octavio Paz. Me imagino que don Silvio se había pegado un susto, ¿no? Casi le pegaron un pescozón, porque pues, deja de estar portando así. Voy a comentar algo. El periódico The Guardian, que es uno que guió a Paz en esa época,
es londinense, consignó 300 y tantos muertos por el 2 de octubre. Bueno, cuando le hacen la entrevista al licenciado al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando lo nombran el primer embajador en España, cuando establecimos relaciones con España en época de López Portillo, dijo este hombre: el número de muertos pasó de 30, pero no llegó a 40. Su discurso era muy contradictorio. Estamos hablando que llegó a 30 y tantos, entre soldados, curiosos, muchachos que estaban protestando. Entonces, el discurso era contradictorio, porque por un lado, allá mismo, en una escena de cierto patetismo, él le dice a un periodista: oiga, usted, ¿me debe usted agradecer? Porque yo le he dado la libertad que puedo usar ahorita para estar acá, muchachito. Entonces, por un lado, todo era una conjura para acabar con las libertades en México. Pero por el otro lado fue, así dice él, un incidente que enlutó algunos hogares mexicanos. O sea, una cosa, basta uno, no tantos, no 300 y tantos, como digo, ¿verdad? Basta uno. Cuando el presidente Fox estableció aquella Procuraduría y no sé qué de la verdad, se abrieron, aquí hay un libro, el que haya tenido un familiar que haya muerto el 2 de octubre o haya desaparecido, favor de venir a escribirlo acá. Fueron 30 y tantas personas. El dato de Díaz Ordaz no estaba equivocado. Yo no le estoy restando el ánimo dolus que pudo haber tenido para los muchachos. No, con uno, vuelvo a repetir, hubiera sido suficiente para un lío, como ha sido en otras ocasiones, ¿no? Pero era la época, el mundo se colapsó. Francia, estudiantes parisinos, en Pekín, en los Estados Unidos hubo aquellos asuntos en California, en fin. El mundo, el 68, el mundo se colapsó. Quizá contradiciendo a Marx, porque Marx dijo que los obreros del mundo se iban a levantar un día y iba a ser un colapso. No fue, fueron los estudiantes los que lo hicieron. Entonces creo que tanto Octavio Paz quizás sobredimensionó, hubiera bastado con uno, como en un momento dado el discurso de los políticos mexicanos estaba desmesurado en cuanto a la amenaza de acabar con las libertades y no sé qué rayos, etcétera, etcétera. Bueno, y además fue un incidente que llenó de luto y de pena a unos hogares mexicanos, pero no al país entero. Esas fueron las palabras del licenciado Díaz Ordaz. Desde luego, la actitud de Zavala era una actitud muy típica de su época, muy típica del, no diría yo servilismo, no se me hace un adjetivo para don Silvio, pero sí de una obediencia y de un deseo, al menos, de no criticar a las autoridades. Bueno, y como embajador, menos en el extranjero. Eso marca la biografía de los dos. De Octavio Paz, que fue muy querido por la izquierda, hasta que rompe la izquierda con él, porque él no era un hombre de izquierdas, aunque se decía revolucionario. Marca la biografía de Paz, porque es un gesto de una integridad tremenda. No era un hombre rico, era un hombre pobre, digamos. Ya luego México empezó a trabajar en Televisa, etcétera, salió de su condición, pero todavía cuando iba a México vivía a la mitad de un departamento con su mujer, que compartían con otra gente.
y marca la biografía del gran historiador, doctor Silvio Zavala Vallado, yucateco. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mira, diga lo que quiera. A lo mejor se le gusta.